Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros nuestro devocional versículo a versículo. Y en esta mañana quiero invitarte a la primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 24. Y dice la palabra del Señor así: los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante ellos, antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Recordemos que el apóstol Pablo le ha estado hablando a Timoteo dándole las instrucciones, ¿cierto? Y en este versículo es un pasaje que invita a la reflexión sobre la naturaleza del juicio y las acciones de los seres humanos, así como las consecuencias que éstas puedan acarrear. En este contexto, el apóstol Pablo se dirige a Timoteo, su amado discípulo, para instruirlo sobre la importancia de observar y discernir las conductas de los miembros de la comunidad cristiana. Este versículo es fundamental para entender cómo el pecado y las obras de los individuos pueden ser visibles o invisibles y cómo esto afecta la vida de la iglesia. Este versículo aborda la dualidad en la manifestación del pecado entre las personas. El apóstol Pablo señala que existen pecados que son fácilmente identificables, aquellos que se hacen evidentes y que por lo tanto pueden ser juzgados de inmediato. Sin embargo, también menciona que hay otros pecados que no son tan visibles y que, aunque no se manifiestan abiertamente, eventualmente conducen a un juicio. Desde una perspectiva cristiana, esta enseñanza nos recuerda la importancia de la autoevaluación y la necesidad de vivir en integridad como cuerpo de Cristo. Las acciones de cada persona tienen consecuencias, ya sean visibles o invisibles. Y este pasaje también destaca el carácter de Dios como juez, quien conoce todas las intenciones y acciones, incluso las que permanecen ocultas ante los ojos humanos. Además, el versículo se relaciona con la enseñanza sobre la responsabilidad de los líderes en la comunidad cristiana. Pablo está instruyendo a Timoteo a ser prudente al considerar las acciones y el carácter de los hombres de la iglesia. La revelación de los pecados, ya sea por su naturaleza evidente o escondida, nos recuerda que todos seremos responsables ante Dios por nuestras acciones. En este contexto, el contexto de 1 Timoteo es clave para entender el versículo 24. Recordemos que la carta fue escrita por el apóstol Pablo a este colaborador joven Timoteo, quien estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Y en esta epístola, Pablo proporciona instrucciones sobre cómo llevar a cabo la vida de la iglesia, incluyendo cómo manejar las relaciones dentro de la comunidad y el cuidado de los ancianos y la disciplina de los miembros. En el capítulo 5, Pablo se enfoca en el trato hacia los ancianos y la manera de abordar los pecados que puedan surgir en la comunidad. Al mencionar que los pecados de algunos son evidentes y otros no, está estableciendo una guía para Timoteo sobre la necesidad de discernimiento en la supervisión de la iglesia. Y este contexto revela que la iglesia no solo debe ser un lugar de adoración, sino también un espacio donde se fomenta la pureza y la rectitud bajo la guía del liderazgo. Cuando nosotros reflexionamos sobre este versículo, nosotros encontramos varias lecciones valiosas para nuestra vida espiritual y para nuestra vida comunitaria. En primer lugar, nos invita a ser conscientes de nuestras propias acciones y a no subestimar la gravedad del pecado, ya sea que se manifieste de manera evidente o no. Esta consecuencia nos lleva a mantenernos en un estado de humildad y dependencia de la gracia divina. Además, este versículo nos desafía a practicar un discernimiento sabio en nuestras interacciones con los demás. Al ser parte de una comunidad de fe, es esencial recordar que todos somos susceptibles al pecado y que nuestras acciones pueden tener un impacto significativo en los demás. La responsabilidad de cuidar y restaurar a los demás se convierte en un acto de amor cristiano en lugar de un juicio condenatorio. Recordemos que estamos para ayudar a los hermanos débiles e incluso fuertes también cuando caen.
en lugar de hacer juicios condenatorios. Finalmente, la enseñanza del apóstol Pablo sobre el juicio nos recuerda que, aunque podamos ocultar nuestros pecados de los demás, Dios ve y conoce todo. Recordemos que la Biblia nos dice en el Salmo que los ojos de Dios están en todo lugar, viendo lo bueno y lo malo. Y esto debe motivarnos a vivir con integridad y a buscar la reconciliación con Dios y con nuestro prójimo, asegurando que nuestras vidas reflejen la luz de Cristo, a lo que hemos sido llamados, todos aquellos que hemos creído en el Señor, aquellos que hemos sido por gracia, hemos sido salvados por gracia. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Bautista, Caucasia, Antioquia. Paz y gozo en sus corazones.